Genial, se escucha. Eduardo va a estar revisando hoy los trabajos prácticos y los vamos a discutir la clase que viene. Así que todo lo que tenga que ver con la duda del TP que tenían para entregar, lo ven con él y la clase que viene. Todos pudieron entregar. Genial. Bueno, hoy tenemos una clase un poquito pesadita, con mucha teoría. Voy a tratar de que sea lo más amena posible. La, la diapositiva. ¿Se ve bien? ¿No está subido? Yo lo veo como subido. Ok, ok. Denme un segundito. Sí, profe, está subido, pero no está habilitado para que lo veamos. Ok, ahí me fijo.
Me siento mi madre con el portal de la facultad, así que ténganme paciencia. Ok, 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 ya entendí. Bueno, arranquemos con la clase. Yo ahora le consulté a Eduardo si él lo podía subir y así no perdemos más tiempo. Si Edu no me contesta en un ratito, me pongo en contacto con la parte de soporte. ¿Les parece? Así arrancamos. Ok, sistemas dispersos es lo último que ves. Perfecto. Sí, sí, ahora cuando arrancamos, vamos a grabar. Bueno, perdón la demora. Fíjense, por favor, si pueden ver el tema del... Bien, genial. Bueno, una cosa menos, chicos. Les pido disculpas por la demora. Eh, y ahora estaba viendo el tema de grabar la clase, pero no me estaba dejando. Está andando muy mal hoy. Bueno, de hecho, Eduardo no se puede conectar por eso, porque la conexión es malísima. Denme un segundito más para ver el tema de grabar. Porque no me está apareciendo. Sí, ya salí entre 70 veces, Lorena. Sí, sí, lo puse. Voy a probar una vez más, pero ya lo hice eso. Ahí salgo y vuelvo a entrar. Bien, bueno. Hoy vamos a arrancar con reología. Vamos a ver la definición de reología, modelos de flujos reológicos, tipos de fluido, cómo se aplica la reología en farmacia y por último los instrumentos que se utilizan para medir, controlar este tipo de parámetros. Bueno, iniciar la grabación. Sí, sí, está grabando. Ahí estamos grabando. Bien. Bueno, como podemos ver, la reología básicamente estudia el flujo y la deformación de la materia, las características de viscosidad que presentan tantos polvos, fluidos, semisólidos, sólidos y líquidos. ¿Por qué es importante esta tecnología en la industria? Bueno,
Básicamente es una herramienta que nos va a ser aplicada en ensayos de preformulación, desarrollo galénico, control de calidad, tanto para productos en procesos como para productos elaborados. Vamos a tener, a grandes rasgos, para analizar, tres tipos de fluidos. O sea, vamos a tener líquidos en reposo, que son los que no vamos a poder analizar, porque cuando presenten esta condición no vamos a poder determinar qué tipo de líquidos son, y vamos a tener líquidos viscosos y líquidos elásticos. Recordemos que digamos, las rutas para determinar un producto siempre tienen que ser movimientos continuos, o sea, fuerzas. Y que un líquido en reposo jamás, pero jamás, vamos a poder determinar el fenómeno reológico, porque los fenómenos reológicos no son reconocidos en la situación de reposo. Y después vamos a tener dos escenarios. Un líquido viscoso, que siempre va a ser un líquido en donde nosotros veamos que predominen las fuerzas centrífugas, y un líquido elástico, que son fuerzas normales que sobrepasan las fuerzas centrífugas. No sé si se entiende. El segundo, yo le aplico una fuerza al líquido y entonces es un líquido viscoso. Y en el tercero, yo le aplico una fuerza y en vez de irse para las paredes, sube, digamos, sobre el vástago del impeder, que sería en ese caso que le estoy ejerciendo la fuerza. Esos son los flujos, los tipos de líquidos que vamos a estar analizando. Bueno, o sea, para analizar esto vamos a tener un flujo laminar. Siempre tienen que ser capas concéntricas y no tienen que caer de a poco. Vamos a estar analizando los perfiles de velocidad del flujo. Y para eso vamos a tener como definición lo que es, perdón, antes de eso le quería aclarar algo. Acá, en lo que están viendo acá, van a ver que el equipo está conformado por un flujo entre dos placas que van a tener un funcionamiento rotacional, y un cilindro concéntrico que va a tener un flujo entre un cono y una placa plana. Eso me va a determinar a mí el tipo de fluido que voy a tener. Vamos a hablar de flujo newtoniano. Un flujo newtoniano, pero siempre, la curva, esto es definición, la curva que muestra la relación entre el esfuerzo que yo ejerzo contra la velocidad de deformación, siempre va a ser lineal. Siempre. Y un fluido, bueno, y eso es un flujo newtoniano. Y ahora vamos a hablar de lo que es un fluido newtoniano. Es aquel que existe una relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. Con este pantallazo, ¿qué se les ocurre o qué creen que puede ser un fluido newtoniano? Rápido, que vemos todos los días, que usamos todos los días. Perfecto. El agua es un fluido newtoniano, el aceite es un fluido newtoniano y el combustible es un fluido newtoniano. Si conocen en este mundo a alguien que haga mates más feo que yo, preséntenmelo, así por lo menos me salen ricos. Bueno, vamos a hablar un poco de Genial. Vamos a hablar un poco de viscosidad. La viscosidad es chicos, esta clase de verdad es muy tediosa.
váyanme frenando. Si por algún motivo quieren reforzar algo, que vuelva a repetir algo, yo trato de complementar lo que dicen las filminas por si queda alguna duda, pero párenme, yo trato de ir mirando el chat. Vamos a hablar de viscosidad. La viscosidad es la resistencia que ofrece el material a cambiar su forma. Fricción interna con la resistencia a fluir. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Digamos, ¿qué vamos a analizar cuando analicemos la viscosidad? Vamos a tener que analizar la viscosidad dinámica, la fuerza de corte y la velocidad de corte. Ahora vamos a hablar de un fluido no newtoniano, pero antes vamos a hablar de lo que es un flujo no newtoniano, antes de hablar de un fluido. Un flujo no newtoniano es aquel material cuya viscosidad va a depender de la fuerza aplicada. Entonces ahí yo voy a poder definir flujo newtoniano, que se define igual, pero una cosa es el flujo y otra cosa es el fluido. ¿Qué factores me van a afectar a las propiedades rheológicas? Bueno, yo no voy a tener ni hablar de la naturaleza del material. Yo no voy a estar parada bajo las mismas parámetros o bajo las mismas propiedades cuando le cambie la temperatura. Probablemente, dependiendo de la materia prima, ¿no? Pero probablemente cuando yo ejerza calor, lo mismo con el gradiente de velocidad, y ojo con el tiempo, porque hay materias primas que con mayor velocidad de agitación y mayor tiempo de agitación se resultan más viscosas, o se aglutinan más. A veces los parámetros, los procedimientos que tenemos, el agitar 5 minutos, por poner un ejemplo, no habla solamente de agitar 5 minutos para obtener. Sí, en este caso particular es lo mismo que tenés escrito en la filmina. Es aquel cuya viscosidad depende de la fuerza aplicada. Les decía, a veces el tiempo de agitación frente a un principio activo en una solución no solamente es para disolver el principio activo, sino que también yo voy a estar estandarizando ese tiempo para llegar a una viscosidad adecuada, por ejemplo. Bueno, sí, Juan Pablo, ¿querés decir algo? No, ok. Buen día. Bueno, ahora vamos a hablar de tipos de viscosidades. Tenemos 4 tipos de viscosidades. Se los digo de antemano para los que están tomando apuntes y quieren hacer flechitas. No hay problema, Juan Pablo. Yo, como se activó el micrófono, pensé que por ahí querías consultar algo o hacer algún comentario. Vamos a hablar de 4 tipos de viscosidades. Les aviso de antemano, así si quieren ir haciendo las flechitas, no sé cómo tomar apuntes, y como ya les comenté la otra vez, me es muy complicado hacer esto sin una pizarra, un pizarrón en donde poder explicar. Lo primero que vamos a hablar es de la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica es aquella que mide la resistencia interna de un determinado producto a fluir. ¿Qué significa esto? Va a cuantificar el grado de oposición de un fluido en las deformaciones tangenciales. Acá tenemos valores estándares de viscosidad dinámica a 20 grados. El agua es 1, la sangre
a 30, o sea, la sangre a 37 grados corporal, digamos, pero a 20 grados externa va a ser de 4 a 15 y el aceite de oliva 120. Después vamos a hablar de la viscosidad cinemática. Bien, la viscosidad cinemática se va a utilizar en líquidos newtonianos. Se mide en viscosímetros capilares y se relacionan con las fuerzas efectivas de impulsión, o sea, fuerzas de gravedad. Esto siempre va a ser, digamos, la densidad del material, o sea, donde vamos a obtener la densidad del material, la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración a un objeto cuya masa sea de 1 kilogramo. O sea, básicamente es la explicación de la fórmula. ¿Se entiende cuál es la viscosidad cinemática? O sea, yo tengo un frasco, un vaso de precipitados, con un líquido adentro, y le enchufo un impeller en el medio. Entonces, ¿a qué velocidad voy a tener que mover ese impeller para que se genere para que esa fuerza sea efectiva? ¿Seguimos? Bien. Cada vez somos menos, chicos. Éramos como 90. Viscosidad relativa. Las viscosidades relativas se van a usar en soluciones coloidales, en donde vamos a tener la viscosidad de la solución dividido o sobre la viscosidad del disolvente. Y después, para analizar, vamos a tener la viscosidad específica. Perdón, no la había visto. Vamos a tener la viscosidad específica. Que la viscosidad específica va a servir para definir la viscosidad reducida. Y acá, bueno, donde K1 es la viscosidad intrínseca, K2 es la determinación de masa molecular en los polímeros, K2 va a ser el indicador de grado de interacción entre el polímero y el disolvente. Y bueno, claramente podemos utilizar diferentes cambios en K2 para valorar la interacción fármaco-polímero. Bueno, acá vamos a hacer un gran cuadro en donde vamos a hablar de tipos de sistemas según el flujo, en donde vamos a tener dos flechas. El primero son sistemas newtonianos y el segundo son sistemas no newtonianos. Dentro de sistemas no newtonianos se van a desplegar 5 ítems: flujos plásticos, pseudoplásticos, dilatantes, sistemas tiempos dependientes y viscoelásticos. Y dentro de sistemas tiempos dependientes vamos a tener lo que es tixotropía positiva y tixotropía negativa. Bien. Los sistemas newtonianos van a medir el tiempo en función del gradiente de velocidad. Déjame ver si venía. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que cuando empezábamos las primeras diapositivas yo le dije que un flujo newtoniano, la curva que muestra la relación entre el esfuerzo contra su velocidad de forma, es una línea, bla, 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 lineal? Bien, yo veo este gráfico, esto es un flujo newtoniano. Es como gráfico newtoniano, lineal. Cosas para agregar a este slide. El valor de la viscosidad es la tangente
Si quieren, voy a decirlo despacito, así si están copiando. El valor de la viscosidad es la tangente del ángulo que forma el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación, la cual es constante para cualquier valor aplicado. Además de eso, podemos decir que en la curva de viscosidad, la viscosidad es constante para cualquier velocidad de deformación aplicada. Sí, obvio. Decía, el valor de viscosidad es la tangente del ángulo que forma el esfuerzo de corte y la velocidad de deformación, la cual es constante para cualquier valor aplicado. Eso por un lado. Por otro lado, podemos decir que que cuando observamos la curva de viscosidad, la viscosidad es constante para cualquier velocidad de deformación aplicada. Bien, seguimos. Flujos no newtonianos, a simple vista, no es una línea recta. Entonces, otra vez, si en algún momento ustedes se encuentran con un examen o lo que fuese, con un gráfico, y ven esto, saben digamos, que newtoniano no es. Los sistemas no newtonianos son, o sea, no newtonianos en general como definición. Después vamos a hablar de plásticos, pero los sistemas no newtonianos son aquellos en los que la relación entre esfuerzo cortante, entre lo opuesto a lo que habíamos dicho del newtoniano. Son sistemas que no dependen del tiempo. Esto remárquenselo. Es re importante este concepto. Los flujos no newtonianos son sistemas que no dependen del tiempo. Y los vamos a clasificar dependiendo de si tienen o no esfuerzos de umbral, o sea, si necesitan un mínimo valor de esfuerzo de cortante para que el fluido se ponga en movimiento. Entonces, pasando en limpio. Los sistemas no newtonianos son aquellos en los que la relación entre esfuerzo cortante y la velocidad de deformación no es lineal. Y los vamos a dividir en 5. Los vamos a dividir en 5. ¿Y cómo los vamos a dividir? Según si necesitan un mínimo valor de esfuerzo cortante para que el fluido se ponga en movimiento. Voy a volver para atrás. ¿Por qué? Para que se organicen este slide. Yo toco la pantalla como si ustedes me vieran, pero para que se organicen este slide. Definimos sistema newtoniano y mostramos un gráfico de sistema newtoniano. Definimos sistema no newtoniano y ahora vamos a hablar de los 5 tipos de sistemas no newtonianos. ¿Sí? Pero la definición que les comenté recién es de sistema no newtoniano, no de plástico. Ahora vamos a hablar de plásticos. Los sistemas no newtonianos plásticos son aquellos que se ejerce una presión para que comience a fluir. Se van a comportar como un sólido hasta que sobrepase un esfuerzo cortante mínimo.
O sea, esa fuerza de umbral, que se ve bastante clara en el gráfico. Ese pequeño ascenso es la fuerza de umbral. A partir de dicho valor, se va a comportar como un líquido. O sea, que vamos a obtener un reograma lineal. Ejemplos. ¿Se entendió esto o lo repito? Genial. Ejemplos. Chocolate, manteca. Sí, Sofía, ahí lo repito. Termino esta idea, lo repito. Mayonesa y la pasta de dientes. Ejemplos, por ejemplo. Para mí, yo les menciono los ejemplos porque es como más fácil de verlo. Por lo menos para mí, por ahí para ustedes les resulta un embole que yo les esté diciendo ejemplos. Habíamos hablado, Sofía, repito, habíamos hablado de sistemas no newtonianos y los habíamos definido. Dijimos que además íbamos a categorizar los sistemas no newtonianos en función a su mínimo esfuerzo, a su mínimo valor de esfuerzo cortante. Entre ellos nos íbamos a obtener 5 subclasificaciones. La primera clasificación iba a ser el flujo plástico, que es el que tenemos en el slide ahora que se está proyectando. El flujo plástico va a ser aquel que se va a ejercer una presión para comenzar a fluir. Primero se va a comportar como un sólido hasta que sobrepase el esfuerzo cortante mínimo. Ese esfuerzo cortante mínimo se llama esfuerzo umbral. Una vez que se dé dicho valor, se va a comportar como un líquido, o sea que voy a obtener un reograma lineal. Bueno, y además, de manera gráfica, vemos cómo se va, digamos, cómo se comporta de manera, digamos, cómo se comporta como sólido y cómo se comporta como líquido. Genial, sigo. Ahora vamos a hablar de pseudoplástico. Cuando ustedes, o por lo menos a mí me sirve esto, la recomendación, es en la misma hoja tener los 5 gráficos, porque de esa manera visualmente los van a ver y no van a tener que andar pasando de hoja y decir, ay, ¿cuál era este, cuál era el otro? Porque una vez que incorporan el gráfico, la teoría sale sola, porque es describir lo que dice el gráfico. El flujo pseudoplástico, que es el que vemos ahora, no necesita un esfuerzo de umbral, que se acuerdan que el plástico sí necesitaba. Bueno, el flujo pseudoplástico no necesita un esfuerzo de umbral y se caracteriza por una disminución de su viscosidad, de su esfuerzo cortante, con la velocidad de deformación que voy a tener en este típico caso. Un ejemplo claro es geles o la pintura. Entonces, el plástico necesitábamos un mínimo esfuerzo para superar el umbral y después se comportaba como líquido. El pseudoplástico no voy a necesitar ese esfuerzo umbral y la típica característica del pseudoplástico es una disminución de su viscosidad y de su esfuerzo cortante. Vieron que, vamos a ponerlo en un ejemplo gráfico. ¿Alguna vez destaparon una lata de pintura, un tacho de pintura? Vieron que al principio es como, che, esto me cuesta un montón, y después como que disminuye la viscosidad con la agitación. Imagínense si yo tuviera un impeller constante, no mi mano haciendo fuerza variable, pero básicamente para que lo visualicen. Mi objetivo de esta clase es que lo visualicen, ya que
no puedo tener un pizarrón y hacer dibujitos. A medida que los vamos visualizando también me parece que está bueno porque es una manera de que lo vayan incorporando. Bueno, seguimos. El que viene. Dilatante. Bien. Sí, acá te escucho, te leo, Evelina. Em, el gráfico de la derecha, después de la caída de viscosidad, en la anterior. No, se hace constante. De nada. Es buena la pregunta. Bueno, dilatante. Los flujos dilatantes son suspensiones a las que se le produce un aumento de la viscosidad con la velocidad de deformación. ¿Qué significa esto? Voy a tener un aumento del esfuerzo cortante. Por ejemplo, arena mojada. Típico ejemplo de arena mojada en la playa. Es un asco. Pero es esto. Em, Son suspensiones a las que se le produce un aumento de viscosidad con la velocidad de deformación. Después, quiero ver algo. Falta uno más. Dependiente. Los sistemas de tiempo dependiente son aquellos que tienen tixotropía positiva y negativa. En estos sistemas, esto que les estoy diciendo no, creo que no está en el slide. En estos sistemas la estructura se rompe y no es reversible. Ojo ahí. Entonces, vamos a hacer un repasito rápido. Teníamos sistemas newtonianos y no newtonianos. Dentro de los sistemas no newtonianos teníamos plásticos, pseudoplásticos, dilatantes, viscoelásticos y sistemas de tiempo dependiente. Los sistemas de tiempo dependiente son aquellos que tienen tixotropía positiva y negativa. La estructura se rompe y no es reversible. Entonces, ahora vamos a hablar de qué es la tixotropía. Tixotropía. La tixotropía son los cambios en las propiedades rheológicas de un sistema que sea tiempo dependiente. Los fluidos tixotrópicos, como pueden ver en el grafiquito, son en los que su viscosidad disminuye, la viscosidad disminuye al aumentar el tiempo de aplicación del esfuerzo cortante.
recuperando su estado inicial después de un reposo prolongado. Esto se produce en un cambio de propiedades rheológicas de un sistema cuando se le aplica esfuerzo. Por ejemplo, las pinturas o las tintas de impresión. El mismo ejemplo que yo decía de la pintura. Después, yo lo dejo en estado estacionario durante un tiempo prolongado y lo quiero volver a agitar, me va a volver a costar lo mismo que al principio. No, porque yo voy a volver a tener el mismo, digamos, yo voy a volver a obtener una resistencia, pero no va a ser la misma que al principio. Pero tardé en responder porque estaba como analizando la respuesta en mi cabeza. Sí, obvio que puedo volver a repetir. Dijimos que los fluidos tixotrópicos, la tixotropía son los cambios de propiedades rheológicas de sistemas, o sea, que son propiedades que van a depender del tiempo. Los fluidos tixotrópicos son aquellos en los que su velocidad disminuye al aumentar el tiempo de aplicación del esfuerzo cortante. Van a tener un cambio de propiedades rheológicas del sistema al aplicar este esfuerzo cortante. Ahora vamos a hablar de la viscosidad va a disminuir. Si dije velocidad, perdón, pero... Perdón, perdón, perdón. Perdón, te pido disculpas. La viscosidad disminuye al aumentar el tiempo de aplicación del esfuerzo cortante. Bueno, ahora vamos a hablar de tixotropía negativa. La tixotropía negativa, su viscosidad que tras un tiempo de reposo. Esto se debe a que si se aplica una fuerza se produce una formación de enlaces intermoleculares que van a conllevar a un aumento de viscosidad. Mientras que si yo ceso esta actividad, se va a producir una destrucción de estos enlaces. Y esto va a dar lugar a una disminución de la viscosidad. Este tipo de fenómenos ocurren en sustancias dilatantes, como ser el yeso y la arcilla de bentonítica. Quiero ver qué viene. Vamos a hablar de modelos de flujos rheológicos. Los modelos de flujos rheológicos son una relación del comportamiento rheológico expresado en términos matemáticos, mecánicos o eléctricos. Todos
van a relacionar, acá sí, la velocidad del flujo con la fuerza de corte en condiciones del flujo laminar que vimos al principio. Ningún modelo matemático va a proveer un análisis rheológico completo y certero. Para eso vamos a tener la ley de Ostwald, que se escribe así. Nos va a proveer la predicción del comportamiento de los fluidos a bajas velocidades con mayor precisión. Más adelante igual lo tenemos, no se preocupen. Yo solamente les doy como una interview a lo que vamos a estar hablando ahora. Denme un segundito, ¿eh? Bien. Bueno, tenemos fluidos viscoelásticos. Los fluidos viscoelásticos son aquellos que describen un líquido que, digamos, que se presenta tanto propiedades elásticas como viscosas. Se va a deformar y va a fluir bajo la influencia de una fuerza de corte aplicada, pero cuando la fuerza termina y el líquido recupera lentamente algo, perdón, cuando el líquido termina va a recuperar lentamente algo de la deformación. Sucede en presencia de moléculas que hacen una relación de carga-deformación que va a ser dependiente del tiempo. Me parece que no sé si se ve claro en el gráfico. Los aumentos, si quieren. Pero ven como tuk, corta y se ve bien. Bueno, esto es lo que les comentaba recién sobre los modelos de flujos rheológicos. Los modelos de flujos rheológicos, como les comentaba, son modelos cuya relación idealizada del comportamiento rheológico expresado en términos matemáticos, mecánicos o eléctricos. Vamos a hablar de modelos matemáticos mayormente vamos a hablar de el plástico de Wickham y la ley de Ostwald. Todos los modelos relacionados van a estar relacionando la velocidad del flujo con la fuerza de corte en condiciones del flujo laminar. Como les dije antes, ningún modelo matemático va a proveer un análisis rheológico completo y certero. Y esta famosa ley de Ostwald va a proveer la predicción del comportamiento de los fluidos a bajas velocidades con mayor precisión. Y ahora en donde que la podemos expresar en diferentes unidades, va a estar afectada por el gradiente de velocidad y por el índice de consistencia, o sea que quiso hacer constante, no depende del material. Y afectada por el índice de la ley de potencia. El modelo de Ostwald nos va a describir tres tipos de fluidos en función a lo que a mí me dé el valor de n. Me va a decir si tengo un fluido newtoniano, un fluido pseudoplástico o un fluido dilatante. Bien. ¿Siguen ahí o los perdí? Bien. Vamos a hablar de suspensiones. Las suspensiones
Farmacéuticamente hablando, son formas farmacéuticas semilíquidas o líquidas, constituidas por principios activos sólidos e insolubles, dispersos en un vehículo adecuado. Eso, farmacotécnicamente hablando. Físico-químicamente hablando, son sistemas heterogéneos, bifásicos, constituidos por una fase sólida, dispersa, finamente dividida, y que en el seno de la fase líquida vamos a tener una fase dispersante que va a ser o sea, que esta puede ser continua o no. El tamaño de la partícula de las suspensiones va a ser de 1 a 50 micrones, o sea, van a ser dispersiones groseras. Y vamos a poder encontrar suspensiones preparadas y listas para su uso o suspensiones para reconstituir antes de su uso. Los usos generales de las suspensiones van a ser de vía oral, tópicas, inyectables, óticas, oftálmicas o rectales. Las condiciones en las que voy a aceptar una suspensión: el material sólido no debe sedimentar rápidamente, tiene que ser resuspendible fácilmente. ¿Eso qué significa? Que se tiene que homogeneizar rápidamente frente a la agitación. Y tenemos que tener una mezcla homogénea de uno o dos o más principios activos física y químicamente estables durante su vida útil. Depende del tipo de suspensión, va a tener que ser de fácil colocación en jeringas, ya sea por una administración, no sé, por ejemplo, parenteral. Las suspensiones, obviamente, van a estar afectadas por factores de sedimentación. Eso va a estar dado por la densidad de partícula, por el tamaño de partícula, por su viscosidad. Es importante el tema de la viscosidad de sedimentación. Para determinar la viscosidad de sedimentación vamos a estar usando viscosantes altos para la fase externa para evitar precipitados. Eso está descrito en la ley de este señor. Y vamos a tener la tendencia natural a la agregación de partículas determinadas de propiedades de suspensión van a ser suspensiones desfloculadas y suspensiones floculadas. Las suspensiones desfloculadas son aquellas donde las partículas sólidas dispersas se mantienen separadas y sedimentadas lentamente. Acá dice forman cake, es la tortita que vemos que se forma. Y después vamos a tener suspensiones floculadas, que son pequeñas partículas individuales que se generan en flóculos, rápida velocidad de sedimentación, fácil dispersión. Déjame ver algo. Bien, consideraciones biológicas de las suspensiones. Debe ser fácilmente administrable. ¿Qué significa eso? Que bueno, tienen que tener fácil dispensación a partir del envase, como les comentaba antes, que sean fácilmente colocar en una jeringa o en una vía, depende de lo que necesite. La sedimentación debe ser evitable o lenta, o sea, de fácil dispersión. Y bueno, la presentación debe tener una presentación elegante del producto. El comportamiento
exhibido es plástico o pseudoplástico. A veces con tixotropía. Vamos a obtener ruptura y reformación de uniones entre los flóculos. A medida que aumenta la concentración de partículas y entra en contacto y entran en contacto entre sí, obtenemos la dilatancia. Antes de esto, vamos a hacer una comparación a grandes rasgos entre tipos de suspensiones. Como les mencioné antes, tenemos suspensiones floculadas y desfloculadas. Déjenme ver cuál venía primero. Las suspensiones desfloculadas, para que tengan así como tips, es la que su estabilidad va a depender sí o sí de la carga asociada a la partícula insoluble. Siempre, siempre. Y ahora vamos a poner comparaciones. Comparaciones de soluciones desfloculadas. 1. Son partículas en suspensión como entidades separadas. 2. La velocidad de sedimentación siempre va a ser baja, porque cada partícula sedimenta por separado y su tamaño es mínimo. 3. El sedimento se forma lentamente. 4. El sedimento finalmente se va a hacer compacto y se va a formar una torta dura, difícil de resuspender. 5. Va a tener aspecto agradable y un sobrenadante turbio. Y las floculadas van a tener, 1, van a formar agregados no compactos inicialmente. 2, van a tener velocidad de sedimentación alta, porque van a sedimentar en forma de flóculos. 3, el sedimento se va a formar de forma rápida. Y 4, el sedimento final va a ser poco compacto y fácil de dispersar. ¿Quieren que armemos un cuadrito con eso? Así lo tienen. Comparación entre suspensiones floculadas y desfloculadas. Desfloculadas primero, floculadas después. Bien, cuadrito. Comparación de suspensiones. Desfloculadas a la izquierda, floculadas a la derecha. Son 5 puntos en las desfloculadas, 4 puntos en las floculadas. Después si quieren lo arman y ponen, no sé, alto, bajo. Punto 1. Voy a hablar todas de desfloculadas ahora. Punto 1. Las partículas en suspensión como entidades separadas. Presenta partículas en suspensión como entidades separadas. Presenta partículas en suspensión como entidades separadas. Punto 2. La velocidad de sedimentación es baja, porque cada partícula sedimenta por separado y su tamaño es mínimo. Repito, 2. La velocidad de sedimentación es baja, porque cada partícula sedimenta por separado y su tamaño es mínimo. 3. El sedimento se va a formar lentamente. 4. El sedimento final se va a hacer muy compacto y se va a formar una torta dura y difícil de resuspender. 4. El sedimento final va a ser muy compacto y se va a formar una torta dura y difícil de resuspender. 5. Voy a obtener una suspensión de aspecto agradable, pero
con un sobrenadante turbio. Pasamos a las floculadas. Tenemos los 5 puntos de desfloculadas todos. ¿Pudieron anotar los 5 puntos de desfloculadas todos? Bien. Pasamos a floculadas. 1. Forman agregados no compactos inicialmente. Forman agregados no compactos inicialmente. 2. La velocidad de sedimentación es alta porque sedimentan en forma de flóculos. 2. La velocidad de sedimentación es alta porque sedimentan en forma de flóculos. 3. El sedimento se forma rápidamente. 3. El sedimento se forma rápidamente. 4. El sedimento final es poco compacto y fácil de dispersar. 4. El sedimento final es poco compacto y fácil de redispersar, perdón. No tiene 5. ¿Cómo, si yo tuviese que elaborar una suspensión, voy a tener partícula más agente humectante más medio dispersante? Eso se va a convertir en una partícula desfloculada más agente floculante. Eso se va a convertir en una suspensión floculada más vehículo estructurado. Y eso se va a terminar conformando en una suspensión floculada en vehículo estructurado como producto final. Bueno, ahora sí. Consideraciones rheológicas de las suspensiones. Lo voy a volver a repetir, ya lo vimos en el slide, pero es importante. Deben ser fácilmente administrables, de fácil dispersión a través del envase, se deben poder colocar en agujas y jeringas, la sedimentación debe ser evitable o lenta y fácil de redispersar. Características rheológicas de las suspensiones. Bueno, las partículas de hasta recién, ¿todo bien? ¿Así seguimos? No falta tanto. Yo les avisé que era una clase pesada. ¿Vienen bien? Perfecto. Bueno, vamos a hablar de las características rheológicas de suspensión. Las partículas desfloculadas en vehículos newtonianos son aquellas que van a producir el famoso cake. Y esto va a generar una dificultad para la redispersión. Porque vamos a tener una viscosidad porque esto ¿qué pasa? Aumenta, tiene una viscosidad en aumento y va a reducir la velocidad de sedimentación. Las partículas desfloculadas van a ser plásticos y pseudoplásticos. Y estas van a obtener van a retardar la sedimentación de pequeñas partículas. Y las partículas floculadas en vehículos newtonianos van a ser
el gran volumen de sedimentación y se va a producir más fácil la dispersión. Entonces, características reológicas de suspensiones, 3 flechas. Primero vamos a tener partículas floculadas con vehículos newtonianos, partículas desfloculadas con vehículos no newtonianos y partículas floculadas en vehículos newtonianos. Desfloculada, newtoniano, desfloculada, no newtoniano, floculada, newtoniano. Y después, bueno, partículas floculadas en vehículos no newtonianos. El mix de todo. En partículas desfloculadas en vehículos newtonianos, se me produce el famoso cake. Voy a tener una dificultad para la red de dispersión y voy a obtener una viscosidad en aumento y me va a reducir la velocidad de sedimentación. Las partículas desfloculadas en vehículos no newtonianos van a ser plásticos y pseudoplásticos. Va a retardar la sedimentación de pequeñas partículas. Las partículas floculadas en vehículos newtonianos, voy a obtener un gran volumen de sedimentación y se va a producir mucho más fácil la dispersión. Denme un segundo, por favor. Perdón, chicos. Bueno, acá tenemos lo mismo que les dije recién. Las partículas floculadas en vehículos newtonianos, gran volumen, sedimentación se produce más fácil la dispersión, y partículas floculadas en vehículos no newtonianos. Las partículas floculadas en vehículos no newtonianos era la única que nos faltaba ver. Combina las ventajas de ambos métodos. Poco probable en la variación de materia prima al ser suspendida. Va a tener influencia en el comportamiento del producto y menos variación de lote a lote. Bueno, acá tenemos reología de otros productos. Las emulsiones fluidas son newtonianas, las emulsiones semisólidas son pseudoplásticas o plásticas, los geles son fluidos pseudotrópicos generalmente con tixotropía, las pastas comportamiento dilatante, agentes de suspensiones. No newtonianos vamos a tener acacia, tragacanto, metilcelulosa, gelatina, carboximetilcelulosa, y de comportamiento tixotrópico, como arcilla mineral, la bentonita. Acá tienen claros ejemplos del comportamiento de la partícula y cómo vemos cómo se ve el gráfico, cómo se va comportando la partícula y cómo nosotros veríamos los gráficos que analizamos al principio. Y finalmente vamos a tener los instrumentos con los que nosotros vamos a medir estas propiedades reológicas en nuestros componentes. Tenemos el grafiquito y va a describir cada uno, es
Este lo vamos a utilizar para medir un flujo líquido por acción fuerza de gravedad o un flujo líquido por presión de magnitud variable. Vamos a necesitar estos valores de nuestro componente y nos dice cómo vamos a tener compuesto el instrumento capilar. Esto está bueno si ponen videitos para ver cómo funciona. Después tenemos un viscosímetro Canon FENS, que ¿alguno de ustedes trabaja con este tipo de instrumentos? ¿Que quiera por ahí hacer algún tipo de aporte? ¿Querés hacer algún tipo de aporte, Sofía, para contar, para las personas que no tuvieron la oportunidad de ver esto en vivo, ya que no vamos a tener trabajo práctico? Bueno, ahí tenés tenés como herramientas para hablar en el final. Que debe ser el último. Bárbara, debe ser el último que tenemos. A ver, creo que es este. Bueno, acá tenemos un viscosímetro de rotación. No sé si usás este, Bárbara. Claro, bueno, lo que comenta Juan Pablo son los... Claro. Y estos son los viscosímetros de rotación. Bueno, perfecto. Sí, sí, yo no trabajé en control de calidad, pero trabajaba en un laboratorio y hacía unas resuspensiones proteicas, algo distinto, pero utilizamos algo así para la integración de materias primas. Bueno, la clase de hoy ha concluido. ¿Qué hora es? Las 10. La clase de hoy ha concluido. Yo como les comenté al principio, Edu tuvo problemas de conectividad y no se pudo conectar, pero bueno, va a estar mirando los trabajos prácticos y va a responder preguntas al principio de la clase que viene. Yo, para dar este tipo de clases, en donde a mí no me resulta por ahí tan cómodo no tener un pizarrón y no poder hacer esquemitas y flechitas para que sea más visual, porque por ahí las personas que no trabajan con este tipo de elementos cuesta visualizar, o por lo menos ese es mi punto de vista, me hago unas anotaciones a modo de... Ahí lo vemos, Mauro. Me hago unas anotaciones a modo de poder seguir la clase y verlo más como esquemáticamente. Si alguna de las cosas que dije, que no están en las filminas, les quedó alguna tienen ahí en los datos de los profes, tienen mi mail, el mail de la Facu, me lo pueden mandar, me lo pueden preguntar, yo no tengo problemas, se los comparto.
si tienen alguna duda. Hasta lo que sé, hasta la información que tengo, entiendo que van a ser varios profesores porque son una cantidad de alumnos increíbles y bueno, la metodología de examen de primer y segundo parcial, como es TPE, todos van a estar en instancia de final, a menos que el análisis cambie según la facultad, no tengo información al respecto. Pero bueno, Tecnia 1, al ser la primera de las tecnias, tiene mucha definición, tiene mucha teoría, mezcla muchos conceptos con la parte de física, se hace pesada al ser nueva. Ya Tecnia 2 y Tecnia 3, como el vocabulario lo tienen incorporado, ya se hace más llevadero. Por ahí, a los chicos que recién compartieron sus experiencias de haber trabajado con estos equipos y de haber tenido la experiencia de tener más familiarizadas estas terminologías, por ahí les pueden, no sé, los pueden tener como ejemplo en grupos de estudio o lo que fuese para ir incorporando conceptos. Mauro, falta el cuestionario de pociones. ¿No está subido? ¿Eso me querés decir? Dame un segundito. Ahora que ya aprendí cómo se sube. Dame un segundito. Porque no tiene cuestionario pociones. Por eso no está subido. La clase que viene vamos a ver suspensiones. Les dejo subido ya se lo subo. Les dejo subido el PDF y el cuestionario. Vamos a ver suspensiones en más detalle. Romina, no sé cómo va a ser la metodología final. Entiendo que ustedes, Juan Pablo, uso mis apuntes. Em, no, tengo muchos apuntes de cuando cursé y yo cursé con Víctor, que es la persona que realiza este tipo de los slides, y me baso en las presentaciones de él, anotaciones mías y anotaciones de Edu, que las clases no sé si alguno de ustedes lo tuvo, Eduardo, en algún otro tipo de clase, o por lo menos cuando yo cursaba, Edu era más de dictar, entonces tengo muchas cosas escritas.